Hola, ¿qué tal amigos del Centro Arquidiocesano de Evangelización? Continuamos estas entregas acerca de nuestro libro del Apocalipsis. No se asusten por esta maraña de cosas que hay aquí en el tablero. Lo que pasa es que vamos a empezar ahora directamente con toda la simbología del libro del Apocalipsis, que está inmersa en todo lo que hemos visto, que está inmersa en los contextos del género, en los contextos sociales, políticos, y que está inmersa en los contextos de las claves teológicas. Es decir, sin nada de lo que hemos visto anteriormente, se podría entender la simbología que maneja nuestro Apocalipsis. Algunas cosas fundamentales. Símbolo significa unión de partes. Símbalo, en griego, símbalo. Lo contrario es diabalo, dividir, separar. Diablo, el que divide, el que separa. El símbolo evoca una realidad mucho más grande. El símbolo evoca un significado profundo que parte de aquello que veo, de aquello que es sensible, pero cuyo significado es mucho más grande. Por ejemplo, una rosa a tu mamá el día de la madre. La rosa es el símbolo. ¿Pero qué evoca la rosa? Una rosa que a los 3 o 4 días se va a marchitar. No, la rosa evoca tu amor, tu respeto, tu valoración de lo que significa tu mamá. Así se marchita a los 3 o 4 días la rosa. Entonces, el símbolo como que nos traslada a una realidad mucho más significativa. Vamos a entrar entonces en esa simbología del Apocalipsis, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que es el libro que más detalles del Antiguo Testamento tiene. Entonces las comunidades a las que Juan les escribe tienen, por decirlo así, un bagaje, una experiencia en todos los escritos del Pentateuco, la historia de las monarquías, de los reyes, toda la profética, todos los profetas, los sapienciales. El libro del Nuevo Testamento que más referencias tiene del Antiguo Testamento, pues es el Apocalipsis. Entonces, un montón de símbolos que están allí metidos en nuestro libro tienen que ver con el Antiguo Testamento, del cual tienen muchísima experiencia las comunidades a las que se dirige Juan. Ese es uno de los problemas con nosotros, cristianos del siglo XXI, que como no somos tan cercanos a ese Antiguo Testamento, a sus realidades, a su historia, pues nos cuesta un poco entender toda esta simbología y mucho más si no tenemos en cuenta los contextos y las claves teológicas que ya hemos venido trabajando. Los símbolos del Apocalipsis pues hacen parte de su cotidianidad, elementos de la cotidianidad, finales del siglo I, muy diferente a los elementos de nuestra cotidianidad. Símbolos acerca de la naturaleza, una naturaleza de esa zona y de hace 2000 años, muy diferente a nuestra naturaleza ahora aquí occidental y del siglo XXI. Elementos de la historia tan rica para ellos, una historia de salvación, la historia de liberación de un pueblo, la historia de conformación de un pueblo. Tantos elementos de esa historia que está para nosotros en el Antiguo Testamento y que para ellos es tan viva. Entonces, esta simbología bebe de muchísimas de esas realidades de la naturaleza, la cotidianidad, la historia. También hay que tener en cuenta, pues que el símbolo como que engrandece su significado de acuerdo al momento, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la historia, de acuerdo al lugar. Y eso crea pues como una distancia entre este Apocalipsis y la simbología que nosotros manejamos hoy. Otro ejemplo, el significado del agua para un hombre que vive, una mujer que vive en el desierto. ¿Qué podrá evocar el agua?
pues es la vida y un tiempo diferente y el tiempo para sembrar y el tiempo de las lluvias y será algo extraordinario el agua para los hombres y las mujeres del desierto. Ahora, ese mismo signo del agua, ¿qué podrá significar para los hombres y las mujeres del Amazonas? Donde llueve cualquier cantidad de días en el año, donde el gran río del Amazonas y todas sus vertientes pues viven con el agua al cuello. Entonces es un significado muy diferente el símbolo del agua para el hombre del Amazonas y el símbolo del agua para un hombre del desierto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de abordar nuestro simbolismo del Apocalipsis. Haré 2 entregas con este tema. Vamos a dar como una clasificación para que nos quede un poco más asequible abordarlos. Y entonces vamos a entrar en todo esto que ustedes ven aquí y que he preparado previamente para que de pronto en algún momento ustedes hagan una captura de pantalla, en algún momento tengan que volver al video, pararlo, buscar el texto bíblico, contextualizarlo con los elementos que ya tienes. Y he hecho como una clasificación. Pues los biblistas nos ayudan también a esto, a hacer una clasificación en la simbología del Apocalipsis. Una clasificación en cuanto a temas. Por ejemplo, aquí hay 3 claramente y en la próxima entrega veremos otros temas de simbología. Por ejemplo, la simbología de los colores, la simbología de los números, la simbología de elementos de la naturaleza, animales, cosas de la naturaleza. Entonces, más o menos, estas 2 entregas vamos a clasificarlas así, por temas. Y vamos a entrar, ¿bien? Y vamos a entrar, luego ustedes detallarán en su Biblia, en su texto de trabajo, los versículos, podrán ir y con el aparato que ustedes tienen ya de los contextos, de los géneros, de las claves teológicas, pues vamos a entrar a comprender un poco más esta simbología sin poner a decir al texto lo que el texto no quiere decir. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Es muchísimo, entonces vamos a hacerlo ágil. Y bueno, se lleva 2 videos este trabajo de la simbología, 2 entregas. Por ejemplo, vamos con los colores. El blanco en nuestro Apocalipsis es señal de victoria, de triunfo, de gloria. Lo buscarán ustedes en el capítulo 2, versículo 17. El rojo, capítulo 6, versículo 4, símbolo de la persecución, de la sangre, del martirio. El negro, capítulo 6, versículo 5. El hambre, la carencia. El escarlata, rojo encendido, capítulo 17, versículo 4, lujo, realeza. El verdoso, amarilloso, ese aparece por allá en Apocalipsis 6, 7, no está aquí en mi cuadro, Apocalipsis 6, 7, como verdoso, como amarilloso, la enfermedad, el color de los cadáveres, la enfermedad. Entonces, un simple color remite a otra realidad, una realidad más grande, muy familiar en el contexto de ellos, muy familiar en el contexto de ellos. Los números que aparecen en muchos pasajes de nuestro Apocalipsis, pues tiene también gran cantidad de sentido. Entonces, hay un bloque, por ejemplo, de números que van a significar prácticamente lo mismo y están en muchos pasajes. El número 3, capítulo 4, versículo 8, capítulo 21, versículo 13. Plenitud, santidad, santo, 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 3 veces. Plenitud, santidad, el número 3. El número 4 es un número cósmico. El norte, el sur, el oriente, el occidente. Las 4 estaciones, para ellos, ¿no? Las 4 estaciones. Es un número cósmico. Entonces indica plenitud. El número 7, ya lo abordamos, ¿se acuerdan cuando vimos la clave teológica de las 7 iglesias? Y que decíamos que aunque son iglesias concretas, reales, pues también por ser 7, es como si el mensaje del Apocalipsis fuera para la iglesia universal. Entonces el 7 es universalidad, el 7 también es totalidad. El número 12, que evoca la conformación del pueblo a través de las 12 tribus de Israel, Antiguo Testamento. Y que evoca la conformación del nuevo pueblo de Dios, llamada la iglesia, a partir de las columnas apostólicas, de los 12 apóstoles. Entonces el número 12, perfección,
totalidad. El número 24, entonces 12 y 12, la totalidad del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Todo el pueblo de Dios, todo el pueblo salvado, totalidad. El número 42 ya es lo contrario. Y entonces se habla en la Biblia, en el Apocalipsis, de los 42 meses. Y a veces desglosan en días los 42 meses. En el capítulo 11, versículo 2 vemos ese ejemplo. En el capítulo 12, versículo 6 van a ver ese ejemplo. ¿Bien? Y entonces ya significa algo limitado, algo precario. Tiene sus límites. El número 144, pues múltiplo allí del 12. ¿Bien? Entonces lo vamos a ver en el capítulo 21, versículo 17. Entonces, la totalidad. ¿Bien? La totalidad. El número 666, tan famosísimo, y que tantas cosas se dicen. Detalle simplísimo, detalle simplísimo. Por llamarlo así, el alfabeto hebreo, el alfabeto griego, son alfanuméricos. Es decir, a cada letra le corresponde un número. Cada letra tiene una significancia numérica. Para nosotros no. Para nosotros la A es la A, y la B es la B, y la C es la C. Para el alfabeto hebreo y para el alfabeto griego no. Si pusiéramos un ejemplo, que no es exacto, pero lo entendemos facilito, es como si para nosotros la A fuera el 1, y la B fuera el 2, y la C fuera el 3, y tuvieran la misma significancia. Así entonces, una palabra se puede traducir en números, o un número se puede traducir en palabras. Entonces, el famosísimo 666 del capítulo 13, versículo 18, pues lo que está haciendo el autor es dar un nombre, pero a través de los números. Y entonces, al hacer la configuración allí del original griego, donde aparece el número, lo que se está indicando es un nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de un César, de un emperador. César Nerón o César Dios. Porque al Nerón este es al que se le ocurre que entonces el emperador es Dios y hay que hacerle culto. Y recuerden que estamos en las épocas de Domiciano, donde Domiciano también exalta su figura, el culto a su ser como emperador, el culto al emperador. Entonces, lo más probable es que traduzca César Nerón o César Dios, como se quiere hacer llamar el emperador. Entonces el 666 simplemente es el nombre de una persona, el nombre de un emperador. El número 1000, un tiempo completo. ¿Cuántos serán los salvados? 144,000. Entonces todos. Entonces todos son los salvados. Entonces 144,000 no significa entonces que son solamente ellos los salvados. Todos. La sangre redentora de Cristo que nos salva a todos. Los de antes, los de hoy, los de mañana. Entonces el número 1000, un tiempo largo, un tiempo completo. Números que no se entienden si no estamos en esos contextos que ya hemos trabajado en los videos anteriores. Lo mismo va a suceder con elementos de la naturaleza. Lo mismo va a suceder. Entonces, el dragón, la serpiente. ¿Qué nos evoca la serpiente? Pues el enemigo, el tentador, el enemigo de Dios. Está en el capítulo 12, en el 3, en el 9. Y entonces el dragón, la gran serpiente. La bestia, pues la bestia hace parte al gran imperio. La bestia hace parte de esa persona que es el emperador, figura máxima del imperio, que persigue, que ataca, que acosa. Vamos a ver la bestia en el 11:7, en el 13:1, en el 13:11. Pero es el imperio o el emperador. La pantera, el oso. Y entonces eso se refiere a Daniel. Una visión de Daniel por allá en el capítulo 7, versículos del 4 al 6, que está en el Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 2, y que se refiere a la crueldad. Los caballos son el signo de poder, pero eso también es una visión que aparece en Zacarías, capítulo 1, versículo de 8 al 10, lo retoma nuestro Apocalipsis en el capítulo 6, del 2 al 7, los caballos, signo de poder.
El Cordero, más familiar para nosotros, ¿verdad? Más familiar para nosotros. El Cordero del capítulo 5, versículo 6. ¿A dónde nos traslada? Al Éxodo. ¿Eh? Y nos traslada a la figura de Jesús. Yo soy el Cordero de Dios. Juan lo señala, este es el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero? Jesús. ¿Qué es el Cordero para la cultura, para la experiencia judía? La libertad, el inicio del Éxodo. Entonces el Cordero es ese Jesús liberador, ese Jesús que nos da la libertad. Estas cuatro figuras del león, el toro, el hombre, el águila, que están por allá en el capítulo 4, versículos 6 al 7, pues de inmediato nos traslada al profeta Ezequiel en el capítulo 10, versículo 14. Y son como las características esenciales: la nobleza, la fuerza, la sabiduría, la agilidad, que vienen de Dios, que Dios los da. Uno de nuestros padres de la iglesia en los primeros siglos, luego ya le dio una interpretación un poco más, se llama una interpretación espiritual a estos textos. Y este padre de la iglesia en la antigüedad vio que también podrían ser las figuras de los 4 evangelistas. Entonces ya estaba conformado el canon, de lo que nosotros hoy ya conocemos como todo el Nuevo Testamento. Aquí, en el finales del siglo I, todavía no está conformado el canon. Un padre de la iglesia vio que en estas 4 figuras también estaban representados los 4 evangelios. Entonces, el león es Marcos, porque el evangelio comienza en el desierto, donde están las fieras salvajes. Y entonces el toro es Lucas, porque el evangelio comienza en el templo, donde se sacrificaban estos animales. Y entonces el hombre es Mateo, porque su evangelio comienza con la genealogía de Jesús. Y entonces el águila es Juan, porque es una manera muy distinta de ver la vida, los hechos y acontecimientos de Jesús. ¿Bien? ¿Qué más tenemos por acá? Las langostas que aparecen allá en el capítulo 9, versículo 3. De las langostas pues nos remiten a las plagas, ¿verdad? Y a unos pueblos extranjeros que atacaron en determinada época a Israel. Entonces las langostas hacen referencia a los extranjeros que atacan, que traicionan. Por eso está en el mismo versículo con el escorpión, capítulo 9, versículo 3, en la misma parte, langostas y escorpiones, y el escorpión es el signo de la traición. El sapo que para ellos es un animal impuro, y el sapo que hacía parte de las divinidades allí paganas. Entonces el sapo del capítulo 16, 13, pues es señal de las tinieblas, de la impureza. Los cuernos, que significan el poder que tiene el rey, capítulo 5, versículo 6, un rey poderoso. Las alas, capítulo 4, versículo 6, pues las alas que significan la movilidad, la acción para desarrollar, para ejecutar el plan de Dios. Entonces es una riqueza el simbolismo que tiene nuestro Apocalipsis, y que más o menos los podríamos trabajar de esa manera por diferentes temas, pero habría que imbuirse dentro del Antiguo Testamento para poder captar toda esa riqueza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Les propongo que para el siguiente video sigamos trabajando otros simbolismos que aparecen allí en nuestro texto, y los seguimos ubicando así, de acuerdo a las realidades del siglo I, de persecución, de martirio, de confrontación, de lucha contra el Imperio Romano. Todo eso tiene que estar allí metido en las claves teológicas que ya hemos visto. Continuaremos entonces. Tienen ustedes aquí el video, tienen ustedes aquí la captura de pantalla que pueden hacer, pueden ir y volver en su video, ir al texto sagrado, estudiar, escudriñar estos versículos, mirar sus contextos, pero ya ustedes tienen el panorama claro de dónde habría que ubicarlos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente ocasión. Bendiciones.